Muy buenos días a todos los presentes. Un cordial saludo a quienes nos acompañan el día de hoy, 29 de agosto, desde las diversas regiones del país. Le damos la bienvenida a una nueva jornada de nuestro ciclo de conferencias virtuales denominado Jueves de Integridad. Mi nombre es Domenico Gamboa y es un honor para mí estar como moderador en esta importante conferencia sobre legislación y políticas públicas para combatir la corrupción, que tiene como objetivo fortalecer el conocimiento y la aplicación efectiva de las normativas anticorrupción, un tema esencial para garantizar el buen funcionamiento de nuestras instituciones. Me complace presentar al panel que nos acompaña en esta ocasión. En primer lugar, por supuesto, contamos con la presencia de la doctora Ana María Martínez Brent, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, y del doctor y ponente que nos acompaña el día de hoy, Héctor Fidel Rojas Rodríguez, quien será el encargado de conducir esta sesión. Antes de iniciar el bloque académico, le damos el uso de la palabra a la doctora Ana María Martínez para que justamente las palabras de inauguración de esta actividad académica. Buenos días y bienvenida, doctora. Muchas gracias, Doménico. Buenos días a todos y todas, estimados servidores públicos, funcionarios, distinguidos estudiantes universitarios y a todo el público en general que nos acompaña desde diversas regiones del Perú. Es un honor contar con su presencia en este evento en representación del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Me es grato darles la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual titulada Legislación y Políticas Públicas para combatir la corrupción. En esta ocasión nos honra con su participación el doctor Héctor Rojas Rodríguez, un destacado experto en derecho penal y administrativo y también docente de nuestro programa de especialización en integridad y lucha contra la corrupción. El tema que nos convoca hoy es de vital importancia para la solidez de nuestras instituciones públicas, la lucha contra la corrupción, mediante un marco legislativo fortalecido y la implementación de políticas públicas efectivas. La corrupción no solo debilita la confianza en nuestras instituciones, sino que también frena el desarrollo económico y social del país. Combatirla exige una estrategia integral que combine leyes adecuadas con políticas que promuevan la transparencia, la responsabilidad y la integridad en el sector público. En el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos creemos firmemente en la necesidad de promover políticas que refuercen la integridad dentro de la administración pública. Esta conferencia es una clara demostración de nuestro compromiso con estos valores y de nuestro esfuerzo continuo para fortalecer las capacidades de nuestras instituciones para enfrentar la corrupción de manera efectiva. Antes de comenzar, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento al doctor Héctor Rojas Rodríguez por su generosa disposición a compartir su conocimiento y experiencias sobre el tema con nosotros. Agradecemos también a cada uno de ustedes por su interés y dedicación en un tema tan crucial como es este. Con gran entusiasmo, doy de esta manera por inaugurada la conferencia virtual Legislación y Políticas Públicas para combatir la corrupción. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Ana María Martínez Brent, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Antes de comenzar, por supuesto, ya con el bloque académico, queremos presentar al doctor Héctor Fidel Rojas, quien es un destacado experto en derecho penal y procesal, con una sólida formación académica y una vasta experiencia en el sector. Es egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde tuvo su título de abogado, complementando su formación con un máster en Derecho Convención en Derecho Penal en la misma institución, además de concluir sus estudios en doctorado en Derecho. En el ámbito profesional ha ocupado cargos relevantes en diversas instituciones académicas y del Estado peruano. Actualmente es profesor del Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Y por supuesto, también lo mencionamos, uno de nuestros docentes destacados del programa de especialización en integridad y lucha contra la corrupción que ofrece el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Su experiencia también incluye
la labor como consultor y expositor en múltiples conferencias y talleres especializados en temas de derecho penal y administrativo sancionado. Hoy el doctor Héctor Fidel Rojas Rodríguez nos compartirá su visión y conocimientos sobre la legislación y las políticas públicas para combatir la corrupción. Su experiencia y conocimiento en este ámbito serán sin duda de gran valor para todos nosotros. Bienvenido, Héctor. Muchísimas gracias, Doménico. Gracias por brindarme el uso de la palabra. Quiero empezar agradeciendo al Ministerio de Justicia por esta invitación, al señor ministro y en particular a la doctora Ana María Martínez, quien encabeza, es la directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, y que me consta, ¿no? Como ella ha mencionado hace unos momentos, tiene un compromiso serio, ¿no? De promover la lucha contra la corrupción desde donde le toca, donde le corresponde al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Eso es una labor muy esforzada, muy valiente, y pues si yo puedo colaborar en algo, pues con el mayor gusto. Así que es realmente no solamente un gusto, sino para mí un honor que me hayan invitado y poder participar de esta conferencia, y además con el alcance que tiene, ¿no? Yo estoy contando ahorita 743 participantes en la sala, lo cual siempre es muy grato, ¿no? Saber que podemos llegar a distintos lugares de nuestro país. Así que por intermedio de esta plataforma, pues les doy las gracias por su presencia, y espero yo estar hoy día a la altura de las expectativas que han tenido para poder participar en esta conferencia. Bien, voy rápidamente porque el tiempo es muy cortito, así que y hay mucho que decir sobre esto. Entonces voy a guiarme por una presentación, ¿no? Voy a guiarme por una presentación. Acá está. Ahora sí, ahí está mi presentación, que es, y el tema que se me ha encomendado tocar hoy día es legislación y políticas públicas para combatir la corrupción, ¿no? Como ya lo han mencionado, tanto Doménico como la doctora Ana María Martínez, esta conferencia, este tema, se enmarca dentro de todo un programa de capacitaciones, de conferencias que se están dando por parte del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Entiendo que esto es, la mía es, digamos, una de las diferentes ponencias que se están organizando, de modo que también les invito a todos ustedes, a los que están participando ahora, a continuar atentos a la inscripción de las siguientes ponencias, que además se ven muy bien, como ustedes están viendo ahí los distintos títulos que tiene cada una de estas conferencias por distinguidos colegas y profesores del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. A mí, como digo, me toca esta segunda parte, esta segunda lección que tiene que ver con la legislación y las políticas públicas para combatir la corrupción. Muy bien. Entonces, vamos a empezar haciendo una mirada, ¿de acuerdo? Al concepto, a la definición, digamos, de problemas públicos y políticas públicas, que por ahí, digamos, podríamos, creo yo, empezar para tratar de darle una mirada a lo que está pasando con la situación de la legislación y las políticas públicas en materia de lucha contra la corrupción al día de hoy. Entonces, yo creo que podríamos empezar señalando que el tema de las políticas públicas implica necesariamente ubicar al ciudadano en el centro de la atención y del interés del Estado por desarrollar sus actividades. Eh, y digamos que si nosotros lo vemos desde un enfoque de derechos humanos, que es lo que propone el Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, vamos a poder ver que, digamos, las actividades del Estado se deben enfocar en cerrar brechas de desigualdad, ¿no? Buscar la maximización de los derechos fundamentales, del goce y disfrute de los derechos fundamentales de las personas, ¿no? La visión que se presenta por parte de este organismo internacional es que debemos ver una dualidad entre un ciudadano titular de derechos fundamentales y, por otro lado, un Estado titular de obligaciones fundamentales. Perdón, solo un segundo. Doménico, no sé si puedes confirmarme si se está colando un sonido porque justo creo que hay trabajos aquí al costado y no sé si se está colando. No, ¿No? no. Perfecto. Ya.
Listo, gracias. Muy bien, entonces, como les decía, esta es, digamos, la propuesta que nos presenta este grupo de Naciones Unidas. Entonces, sobre esa base, el siguiente punto que hay que analizar es qué cosa es un problema público, ¿no? Porque, digamos, todo esto se engarza dentro de una definición, como digo, de actuación pública en favor de un ciudadano, ¿no? Y el problema público es una construcción social, ¿no? Porque no solamente es una construcción de carácter normativo, sino que principalmente un problema público implica una dificultad, ¿no? Una carencia, pero que se enmarca en un espacio y un tiempo determinado. Por eso es que es una construcción social. Eh, y deben presentar una solución posible y se deben delimitar esas soluciones, ¿no? A través de determinadas actividades, con determinados objetivos, etcétera. ¿De acuerdo? Frente a la definición de un problema público, ¿no? Que implica, como digo, estas carencias contextualizadas en determinada sociedad, tenemos frente a ello el concepto de la política pública. La política pública, como lo señala Velázquez Gavilanes, primero, este trabajo de Velázquez Gavilanes, cuando uno lo revisa, nos muestra que el concepto de política pública, primero, es un concepto problemático. Es un concepto que tiene muchas aristas y que no necesariamente todas son satisfactorias. Este autor, por ejemplo, según la propia, ¿no? Lo que él explica en su trabajo, señala que él ha encontrado 29 conceptos diferentes de política pública, ¿no? Y él propone uno más, propone el 30. Dice, bueno, igual, como los 29 anteriores me parece que no son buenos, yo propongo uno más con riesgo a caer, digamos, en una indeterminación del asunto. Pero bueno, es muy interesante el planteamiento que propone aquí, y él señala que la política pública es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones también del Estado, de acuerdos e instrumentos adelantado por autoridades públicas, ¿no? Llevado a cabo, a eso se refiere, por autoridades públicas, con la participación eventual de particulares, no excluida la participación del sector privado, y que se orienta a solucionar o prevenir una situación definida como problemática, el problema público del que habíamos hablado. Es decir, la política pública responde a la solución, ¿no? O se orienta a la solución de un problema público. Entonces, hay esta dicotomía, digamos, que podríamos encontrar entre problema público y política pública. Eh, bueno, y también por la misma razón que estábamos explicando hace un rato, la política pública es parte de un contexto determinado, ¿no? Esa es la particularidad que tienen ambos conceptos, el problema y política pública. Nosotros en Perú tenemos, digamos, regulación específica sobre las políticas nacionales, porque como ustedes comprenderán, el Estado tiene no solamente distintas instituciones a nivel del poder ejecutivo, a nivel de las instituciones de alcance nacional, sino también tenemos un nivel de gobierno regional y un nivel de gobierno local. Entonces, no necesariamente la organización del Estado favorece, digamos, un trabajo articulado entre las distintas instituciones. Por lo tanto, tendría o tiene que haber regulación que permita eh, eh, de alguna forma darle fortaleza, darle institucionalidad a estas políticas públicas. Entonces tenemos reglamento, por ejemplo, de las políticas nacionales, ¿no? Sí, sí, solo acá. El reglamento de las políticas nacionales y sus modificatorios, esto tiene que ver con lo que estamos conversando. Y en este reglamento se definen las políticas nacionales como las decisiones de política a través de las cuales se prioriza un conjunto de objetivos y acciones para resolver un determinado problema público. ¿De acuerdo? O sea, estas normas, nuevamente repito, se encargan de armonizar, de articular estas políticas a nivel, digamos, de su aplicación en los distintos niveles de gobierno a nivel nacional. Dentro de este esquema, ¿no? Tenemos
fíjense ustedes, problemas públicos, políticas públicas, regulación de esas políticas públicas. Tenemos una entidad que se encarga justamente de la planificación, ¿no? El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el CEPLAN, que tiene a su cargo justamente la conducción, la rectoría de nuestras políticas nacionales. Entonces, o sea, del seguimiento, del monitoreo de las políticas, a eso me refiero, ¿no? CEPLAN, por ejemplo, en el plan de modernización del Estado al 2030, señala esto, ¿no? La modernización de la gestión pública consiste en la selección y utilización de todos aquellos medios orientados a la creación de valor público en una determinada actividad o servicio a cargo de entidades públicas. ¿Y qué significa esta creación de valor público? Esto implica o se produce cuando las intervenciones públicas satisfacen las necesidades y expectativas de las personas, generando beneficios a la sociedad, ¿no? Volvemos, fíjense ustedes, al planteamiento inicial que les había señalado. Si miramos que el ciudadano es el fin de la sociedad, del Estado, de la organización pública, ¿no? Y miramos que los problemas públicos se atienden a través de políticas públicas, el CEPLAN lo que busca es que todas esas políticas públicas, en efecto, ¿no? Reditúen sobre los ciudadanos y maximicen los beneficios que se les pueda brindar. También nos ofrece el CEPLAN en este mismo documento, ¿no? Una noción del planeamiento estratégico para la mejora continua, ¿no? Todo empieza aquí con el estudio, el conocimiento integral de la realidad. Ese conocimiento integral de la realidad nos hace plantearnos un futuro deseado, objetivos, como les decía. Esos objetivos nos obligan a plantear políticas, ¿no? Y planes coordinados, y luego esas políticas y planes coordinados, cuando se aplican, requieren de un seguimiento y evaluación para su mejora continua. Y como les decía, aquí tenemos la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que es, digamos, una política general que lo que busca es que todos los organismos del Estado se acoplen a esta política nacional. Y esta es su visión, ¿no? Que la gestión pública moderna se orienta a resultados al servicio del ciudadano. Los funcionarios calificados y motivados se preocupan por entender las necesidades de los ciudadanos y organicen tanto los procesos de producción como los de soporte, ¿no? La parte especializada y la parte administrativa, digamos, de las entidades, con el fin de transformar los insumos en productos, seguridad jurídica, normas, regulaciones, bienes, servicios públicos, que arrojen como resultado la mayor satisfacción de los ciudadanos, ¿no? Les digo, toda esta documentación, toda esta información, toda esta normativa nos permite mirar, digamos, cómo no solamente se conceptualiza de una manera aislada los problemas y los problemas públicos, sino que esos problemas, más bien dentro de la actividad pública, la actividad del Estado, tienen una identificación, se plantea frente a ellos políticas públicas, tenemos un organismo rector de esa planificación, de esos estudios, y hay planes, por lo menos ahora, con miras al 2030, ¿no? Orientados a que el Estado peruano, en nuestro caso particular, pues atienda satisfactoriamente las necesidades de los ciudadanos en relación con esos problemas públicos. Muy bien, entonces hasta allí tenemos un marco general de la idea de lo que es una política pública, ¿de acuerdo? Ahora, para quienes de alguna forma nos dedicamos a trabajar en derecho penal, yo sé que no todos en el auditorio lo hacen, pero ya que estamos hablando de integridad y lucha contra la corrupción, pues algunas nociones tienen que tener sobre estos temas. Este, eh, Quisiera aquí referirme a un aspecto vinculado con políticas públicas, con un grupo de políticas públicas específicas, con un grupo de políticas públicas que tienen una especialidad puntual, ¿no? Eh, ese grupo de políticas públicas se denominan política criminal, ¿sí? ¿Qué es la política criminal? Es un conjunto de políticas públicas que son diseñadas por el Estado para activar el control penal y gestionar el problema social de la criminalidad
y configuran e integran la política criminal, ¿no? Esa es la definición. Eh, esta política criminal se enmarca en un sistema de políticas sociales y tiene como propósito prevenir la delincuencia dentro de parámetros socialmente asumibles, ¿no? Esta es una definición del profesor Díaz Ripollés. Y estas políticas públicas que activan o reformulan el control penal coexisten con factores y contextos económicos, sociales, culturales que condicionan su diseño, implementación y evaluación, ¿no? Estas son ideas planteadas por el profesor Víctor Prado y la profesora Berta Prado en un texto sobre políticas públicas y control penal en el 2021. Esto que nos permite apreciar, como les comentaba, que el Estado establece también políticas frente a problemas públicos vinculados con la criminalidad, ¿no? Son ya cuestiones específicas de lo que venimos conversando. Frente a problemas públicos específicos relacionados con la criminalidad, el Estado plantea políticas públicas, ¿no? Estrategias públicas, estrategias del Estado para prevenir, para responder, atender a esos problemas e intentar solucionarlos. Todo ese conjunto de políticas públicas orientadas a esta prevención de la delincuencia, pues se denominan, repito, políticas públicas. Y como dice aquí el último párrafo, estas políticas públicas que conforman la política criminal no son autónomas, no están separadas del resto de la política pública nacional. Sí, sino que están, digamos, no solamente coexisten, sino que están cohesionadas, ¿no? No pueden verse de manera aislada, ¿no? Y de hecho, estas políticas responden también a las condiciones sociales, culturales y también económicas, lamentablemente, que se tiene en determinado país, ¿no es cierto? No, probablemente en nuestro país, para establecer determinadas políticas públicas de lucha contra el delito, va a tener que primero mirar cuánta plata tiene para poder ejecutar esas políticas, para plantearse objetivos sensatos. Estas políticas públicas también, digamos, son miradas a través de un ente que trata de tener una mirada de planificación general, ¿no? De toda la respuesta a la criminalidad. Y en este caso sería, esa entidad viene a ser el Consejo Nacional de Política Criminal, el CONAPOC, que forma parte justamente del Ministerio de Justicia. Aquí están las normas de creación, el reglamento del CONAPOC y algunas definiciones que pueden resultar de utilidad y que guardan relación con lo que vengo comentándoles, ¿no? Para que ustedes vean acá también dentro del texto. Este texto es del 2021, como les digo, hay algunas de estas normas que ya están más actualizadas, algunas de estas políticas o de estos instrumentos que están más actualizados, como el de los adolescentes, por ejemplo, que salió a fines del año pasado o inicios de este año, pero igual lo he tomado del libro de los profesores Prado. Y como ustedes pueden ver, por ejemplo, acá tenemos el Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, la Política Nacional frente a Delitos Patrimoniales, la Política Nacional de Trata de Personas, la Política Nacional Penitenciaria, la de Violencia de Género, la de Lucha contra las Drogas, la de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo, la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, la Política Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado y la de lucha contra el terrorismo. Fíjense ustedes, son muchos planes nacionales, muchas políticas nacionales, que como digo, incluso al día de hoy podríamos encontrar actualizaciones de estos instrumentos, de estas políticas, que nos permiten mirar, digamos, la respuesta punitiva del Estado, ¿no? Claro, la respuesta punitiva o la respuesta política del Estado frente a la criminalidad desde un punto de vista estratégico, desde un punto de vista de planificación. Muy bien, entonces, a ver, perdónenme que acá tengo un par de preguntas antes de pasar al segundo tema. Dice Oscar Uribe, ¿por qué considera que la corrupción ataca el principio y derecho constitucional de igualdad? ¿Por qué otorga un beneficio individualizado a quien tiene recursos para pagarlo?
Eso todavía no lo he dicho, pero bueno. Y luego, uy, acá perdón, no sé si se borró una segunda pregunta. Había otra pregunta aquí que acabo de ver. Si se tiene tantas políticas públicas y con tanto tiempo de creación, ¿por qué no funcionan? ¿Por qué la delincuencia está en avance? Bien, Oscar, muy interesantes las preguntas. Permítame, sobre todo la primera, revisarla al final de esta segunda parte, ¿de acuerdo? El por qué no funcionan las políticas públicas en nuestro país, yo creo que también podríamos contestarlo luego de esta segunda parte, porque esto puede darnos digamos, una mirada más completa del tema que estamos analizando, en concreto de la corrupción, porque obviamente si vamos a hacer un diagnóstico de por qué no funcionan en general las políticas públicas de nuestro país, porque podríamos preguntarnos eso, ¿no? Si solamente no funcionan las políticas de respuesta contra el delito o si en general las políticas de nuestro país, políticas en salud, políticas en vivienda, políticas en no sé, ¿no? Tantos otros factores que podríamos encontrar, tantas otras áreas de aplicación podríamos encontrar, podríamos eventualmente darnos con la ingrata sorpresa de que no solamente en lo que es respuesta al delito es que nuestro país tiene fuertes limitaciones, ¿de acuerdo? Entonces podríamos tener un diagnóstico más preciso y decir, ¿esto solamente atiende al sector de política criminal o es que en general hay una crisis, ¿no? En la gestión de nuestro país. Eso creo yo que es una pregunta mucho más grande y que yo no estoy preparado hoy para contestarla. Además que creo que eso correspondería a un diagnóstico mucho más amplio, con mucho más profesionales que puedan darnos una mejor ilustración sobre el tema. ¿De acuerdo? Pero permítame tener una aproximación más, dar un paso más en lo que vengo explicando acerca de la corrupción para luego volver a sus preguntas. Bueno, acá Luis me pone el acuerdo nacional, pero usted, ¿cuál es el factor más importante para la creación de las políticas públicas? Es que las políticas públicas van a responder a la importancia del problema público, ¿no? Si el problema público se considera de especial trascendencia, de especial atención, como para que el Estado le dedique recursos, instituciones, personas para que se atiendan, pues eso va a meritar que se cree la política pública. Evidentemente es una decisión de carácter político. Como lo ponía por aquí Luis, hacía referencia al acuerdo nacional, podríamos decir que teóricamente el acuerdo nacional es una especie de guía, ¿no? De hoja de ruta que permite identificar, ¿no? Las políticas públicas porque de alguna forma expresa el acuerdo político entre los distintos actores, entre las distintas fuerzas que operan en nuestra sociedad y que de alguna forma todos ellos han identificado un grupo de problemas y de necesidades en nuestro país en donde hay consenso, ¿no? Donde no hay discrepancia en atenderlos. Entonces, digamos que por ahí podríamos empezar, es un buen indicio del Acuerdo Nacional para identificar todas estas políticas públicas, ¿de acuerdo? Pero les diría que al día de hoy esas políticas públicas básicamente están eh, eh, impulsadas por el gobierno que corresponde en cada momento, ¿no? El gobierno de turno, como se dice. Y entonces eso también nos da cuenta de cierto desorden, ¿no? Porque no hay un esfuerzo institucionalizado del Estado en el que establezca unas políticas públicas y las impulse de manera coherente y sostenida a lo largo de un periodo de tiempo. Es verdad, por ejemplo, que hay algunas políticas que sí cuentan con este marco, como por ejemplo la que les mencionaba hace un rato, la de modernización del Estado, que tiene plan al 2030, ¿no? La Política Nacional Penitenciaria también tiene plan al 2030, la de adolescentes también es al 2030, entonces ya establece un marco un poquito más grande. Hay una política que va hacia el 2050, una política, unos documentos que también van a ser hasta el 2050, algunos pocos. Pero la pregunta sería, ¿en qué nivel y de qué manera se están impulsando todos esos planes para que nuestro país, con miras a los objetivos que tenemos en 2 o 3 décadas, pues llegue a esos objetivos, ¿no? Eso es una pregunta, como les digo, que habría que hacernos y que probablemente yo como abogado penalista no estoy tan capacitado para responder.
vamos a trabajar hoy día, que es el tema de la estrategia. Vamos a continuar, Héctor. Gracias. Muy bien, Doménico, muchas gracias. Bien, hay un montón de comentarios en el chat, les agradezco muchísimo por su participación y por su interés en la ponencia. Y guardan relación más o menos con por qué no está funcionando, ¿no? Por qué no, en general, los comentarios que uno ve, por qué no funciona esto. Como les digo, vamos a dar un paso más en la explicación y luego estoy seguro que esto va a generar muchos comentarios. Voy a tratar de ir rápido porque el tiempo nos gana, ¿de acuerdo? Pero, digamos, podemos empezar el tema de analizar la corrupción como problema público partiendo de las definiciones sobre corrupción. Si gustan, yo luego les paso la diapositiva para que ustedes desarrollen o revisen con más detalle cada concepto, ¿de acuerdo? Pero conceptos de corrupción podemos encontrar un montón. Hay alguno que está vinculado con alguna propuesta, por ejemplo, sobre el fraude de 1961, el profesor Crisi, que habla de que la corrupción tiene tres elementos, ¿no? Debe tratarse de un incentivo, de una presión, ¿no? Tiene que haber una relación de poder, tiene que producirse o generarse la oportunidad para realizar el acto corrupto y tiene que haber una actitud, ¿no? De la persona para cometer el acto. Más o menos partiendo de ese concepto de fraude, de crisis, se ha intentado construir un concepto de corrupción. Está la muy conocida y famosa ecuación de Klitgard, ¿no? De que la corrupción es un concepto vinculado con la existencia de un monopolio, de la falta de regulación, es decir, la arbitrariedad del sujeto que toma decisiones y la ausencia de controles o de rendición de cuentas, ¿no? Corrupción es monopolio más arbitrariedad menos transparencia. Cuando se generan esos elementos, pues se favorece o se produce el acto de corrupción. Sin embargo, estos conceptos, como ya lo sabemos seguramente, básicamente nos revelan o nos dan indicios de lo que puede ser la corrupción, ¿no? Pero una definición específica no la tenemos. Digamos que la definición más difundida, más conocida, es la que ha desarrollado Transparencia, cuando nos dice que la corrupción es un abuso de poder público para obtener un beneficio de carácter privado. Y aún así, esta definición no está exenta de limitaciones, de problemas, de cuestionamientos acerca del alcance que tiene, ¿no? Pero en general, digamos que las definiciones que podemos encontrar a nivel comparado y a nivel nuestro, a nivel local, son definiciones que se han elaborado sobre la base de este concepto de abuso de poder a cambio de la obtención de un beneficio de carácter privado, ¿no? Ahora, ¿qué genera la corrupción? ¿Cuáles son los factores que generan la corrupción? Que es un poco por eso les decía que el rumbo digamos, la esencia, creo yo, de las preguntas que ustedes están haciendo. Bueno, hay muchas respuestas otra vez, estudios criminológicos, sociológicos, antropológicos, psicológicos, psiquiátricos de la sociedad hay, ¿no? Yo he tomado uno que básicamente es por el hecho de que se trata de un documento que de alguna forma tiene cierta prestancia, tiene cierto prestigio a nivel regional sobre todo, ¿no? Que es este documento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre corrupción y derechos humanos, ¿no? Aquí la CIDH señala que la corrupción tiene dos factores, o tiene dos tipos de factores, mejor dicho, que favorecen, que facilitan el surgimiento de la corrupción. Unos de carácter institucional y unos de carácter cultural. Es decir, la corrupción no solamente implica que hayamos regulado mal, que no tengamos buenas políticas, que no tengamos buenas normas, que no sé, ¿no? Que nuestros jueces, nuestros fiscales no tengan las herramientas o no sé, que haya corrupción, ¿no? O en fin, toda una serie de factores que podríamos encontrar allí, sino que también es un asunto de carácter cultural. Los factores institucionales que menciona la Corte Interamericana son estos cinco. Primero, la debilidad institucional. Es un Estado que no llega a la sociedad y que no desarrolla correctamente sus funciones.
hay un monopolio o concentración de poder también, ¿no? Tiene que ver con factores de cómo se diseña, digamos, internamente cada institución o los conjuntos institucionales también, ¿no es cierto? Luego, hay amplios espacios de discrecionalidad en la toma de decisiones por parte de los agentes estatales, ¿no? Eh, y, es- y- perdón, y esta es una situación que particularmente, por ejemplo, en el ámbito de la contratación pública, si es que ustedes este, eh, conocen un poco de eso, estoy seguro que sí, es algo que en lo que se ha estado, digamos, empeñado mucho el tema de las políticas públicas anticorrupción en los últimos 15 años, diría yo, 15 o 20 años, ¿no? Una constante modificación de la ley de contrataciones públicas, la última es de este año, desde hace poquito, donde lo que ha hecho es ir en aumento, digamos, la cantidad procedimientos, de seguros, como se le llama, ¿no? De seguros jurídicos, para evitar que el órgano encargado de las contrataciones tome decisiones según su libre discrecionalidad, ¿no? Hay un problema en este aspecto porque, claro, eh, si dejamos muchos márgenes de discrecionalidad, nos corremos el riesgo de que los funcionarios incurran en actos de corrupción. Pero si sobreregulamos, también anquilosamos la actividad pública, ¿no? Y eso es un poco lo que hay que matizar. Yo creo que el problema que tenemos en el ámbito de la contratación justamente nos lleva a esa realidad al día de hoy, ¿no? Está un ámbito hiperregulado, sobreregulado, donde no hay mucho que puedan hacer los órganos de contratación pública, y eso genera problemas, por ejemplo, para la ejecución del gasto público, para las contrataciones en general y tal. Entonces, es un asunto, como digo, en el que hay que tener especial tino al momento de abordarlo. Luego, el tema de falta de control de los actos de autoridad, transparencia y rendición de cuentas, yo creo que aquí es donde nosotros, los peruanos, tenemos más problemas, ¿no? Porque el tema del control es un asunto que ya luego lo voy a tocar también un poquito, este, eh, nos genera estas debilidades en cuanto al control de la corrupción. Y luego, el otro problema que también yo considero que es muy grave en nuestro país es el nivel de impunidad que tenemos, que es muy alto, ¿no? Esto se relaciona con otro asunto vinculado con la persecutoriedad, con procesos excesivamente largos, con falta de, digamos, de entrenamiento, por decirlo así, con falta de conocimiento, de manejo de las instituciones, de los delitos, de las dinámicas delictivas que hay en materia de corrupción en particular. Entonces, creo que todo eso se va mezclando y va sumando para que finalmente los actos de corrupción de alguna forma queden impunes o su persecución sea larga, lenta y al final los procesos terminen en poco o en nada, ¿no? Y junto con estos factores institucionales, como les decía, la Corte Interamericana encuentra estos factores culturales. Por un lado, la cultura de tolerancia frente a la corrupción, que implica que las personas no vean a la corrupción necesariamente como un acto negativo, como una conducta negativa, y una cultura de ilegalidad, ¿no? Donde respetar las leyes, las instituciones, o la confianza depositada en la ciudadanía es desvalorizada socialmente, ¿no? Esto yo creo que es un aspecto bien importante porque en general la ciudadanía mira a la corrupción como un fenómeno interno de la administración pública, ¿no? Y que pareciera ser que es exclusivamente de ese ámbito, ¿no? No se toma conciencia de que en realidad la corrupción que podríamos encontrar en el ámbito público, ¿no? En el ámbito de la administración pública, es simplemente una manifestación de toda una forma de comportamiento de una sociedad.
¿no? Entonces, no es que haya que cambiar solamente las instituciones públicas, sino que las instituciones públicas que están conformadas por personas, por ciudadanos, por integrantes de la sociedad, esas instituciones van a cambiar en la medida que los ciudadanos cambiemos nuestro punto de vista sobre la corrupción, esta amortiguación, como se le llama, de la corrupción, esta tolerancia, ¿no? Considerar que el corrupto es una persona viva, es una persona, ¿no? Que está haciendo uso de recursos válidos, ¿no? Para sobrevivir. Eso es algo que debemos eh, eh, desterrarlo de nuestra mentalidad. ¿No? En el momento en que el ciudadano deje de pagar una coima, deje de considerar que es mejor pagar una coima que pagar la multa que le corresponde, o que es mejor pagarle a un tramitador o pagar ¿no? un incentivo para que le den un documento, para que le den un beneficio, en lugar de seguir los trámites regulares, en ese momento, pues creo que el asunto va a empezar a cambiar. Pero en tanto todo esto siga generalizado, pues como les digo, no hay no hay mucha expectativa, no hay mucha esperanza de que las cosas empiecen a cambiar, ¿no? El tema es complejo, es complicado, pero no podemos verlo solamente desde un lado de la mesa, ¿no? Sino que se tiene que mirar el panorama completo. Y esto lo dice también la CIDH en su informe. En la medida que se normalizan las diversas formas de corrupción, erradicar dichas prácticas resulta extremadamente difícil, ¿no? Eso es doloroso, pero es lo que está pasando, y creo que es importante por eso crear estos espacios de discusión para poder analizar estos temas. Bueno, no tenemos tiempo para ponerles algún videíto por ahí que tenemos del tema, pero hay muchas muestras videográficas de cómo en una sociedad uno se puede normalizar, ¿no? Con los actos de corrupción. Y aquí les dejo algunos, como les digo, yo luego les voy a poner a disposición el PPT para que ustedes puedan verlos y mirarlos, y realmente a veces mirar estos videos permite tomar conciencia de cosas que a veces no nos damos cuenta de que nosotros mismos estamos cayendo en esta normalización de la corrupción, ¿no? También hay estudios sobre los costos de la corrupción. Eh, del Banco Mundial, que es del año 2016, ya mencionaba que la corrupción moviliza 1.5 billones de dólares en sobornos cada año, que son aproximadamente el 2% del PIB mundial. Esto es una cifra alarmante. Y el otro dato que también me parece importante de poner de relieve es que hay una estrecha conexión entre corrupción y crecimiento económico. Los países donde hay más corrupción es donde hay menor crecimiento, donde hay menor transparencia, y hay, digamos, mayores problemas en general con la cuestión económica, con las brechas de desigualdad, ¿no? Desigualdad y corrupción prácticamente se manifiestan como preponderantes de determinadas sociedades, ¿no? Están en relación directa. Las sociedades más avanzadas son donde menos índices de corrupción se tienen, ¿no? Entonces, eso es un dato que también tenemos que tener presente, creo yo. No es probablemente una regla demostrada, pero sí es un indicio de que las sociedades más desarrolladas son aquellas donde tienen menos índices de corrupción, ¿no? Eso es muy interesante. No me quiero detener mucho en esto. Hay más aspectos sobre la corrupción, ya les digo, lo podrán ver. Ahí está la referencia también del estudio del Banco Mundial. Eh, y todos estos costos de la corrupción finalmente los terminan pagando. Esa es la conclusión a la que llegan los estudios sobre estas materias. Finalmente, quienes los terminan pagando con mayor intensidad, donde impacta más la corrupción, es en aquellos sectores menos favorecidos, ¿no? Acá la profesora Novakuric nos dice que quienes más afectados resultan por los actos de corrupción son las personas en situación de vulnerabilidad, que además suelen ser pobres, ¿no? Esto va de la mano con algún estudio también que se ha hecho en la Universidad del Pacífico por los profesores Yamada y Montero, que básicamente concluyen, fíjense ustedes, que acá está, estos son sus dos temas, ¿no? Los pobres, dice, tienen
menor probabilidad de acceso a todos los demás servicios públicos, tales como policía, poder judicial y los servicios de infraestructura. Y una cosa muy, muy potente, ¿no? En términos cuantitativos, un argumento en 100% en el gasto per cápita, o sea, si yo le doblo el sueldo o le doblo los ingresos a una persona de escasos recursos, el gasto per cápita incrementa en 2,9 puntos porcentuales la probabilidad de acceder a alguno de los servicios públicos. Es decir, aún duplicando sus ingresos, que son paupérrimos, no aumentaría significativamente la posibilidad de acceder a servicios públicos. Y en segundo término, los pobres tienden a gastar una proporción mayor de sus ingresos por concepto de coimas exigidas por los funcionarios públicos en servicios tan escasos para ellos como la policía y servicios de salud, además de los casos de gobiernos regionales y ministerios, ¿no? Entonces, claro, el porcentaje de coima, el porcentaje que significa la coima respecto del dinero que tiene en el bolsillo el ciudadano pobre, significa un mayor coste, un mayor impacto en su costo de vida, ¿no? Hay otros estudios que se han hecho sobre el impacto de la corrupción, principalmente provienen de la Contraloría General de la República. El más reciente es este del 2023, que se denomina también Incidencia de la Corrupción en Conducta Funcional, ¿no? Es una serie ya de 4 estudios que está haciendo la Contraloría. La Contraloría básicamente lo que hace es hace un estudio, hace una estadística de todos los informes de control que hace a nivel nacional. Acá está el gráfico que está extraído de este informe, ¿no? Ve todos los lugares donde hay oficinas, donde se han realizado acciones de control, toma todas esas acciones de control, hace una selección de la muestra, luego identifica el daño que a cada uno de sus auditores identifica en cada acción de control y luego hacen lo que le llaman un proceso de extrapolación de datos, es decir, identifican cuánto dinero ellos auditaron, ¿no? Por ejemplo, en una entidad que tuvo un gasto de 100 millones, ellos auditaron 5 compras por 10 millones, ¿no? El 10%, y en esos 10 millones identificaron un daño, un costo por acto de corrupción de 1 millón de soles, entonces luego, o de 2 millones, supongamos, ¿no? Entonces luego ellos, ¿qué hacen? Extrapolan del monto auditado al total del gasto de la entidad y entonces deducen un daño de 20 millones de soles, ¿no? Y eso lo hacen con todas las entidades a nivel nacional. ¿Cuáles? Estos son los servicios de control ejecutados por la Contraloría, como ustedes pueden ver. El control previo es casi inexistente, casi no hay control previo en nuestro país, son apenas el 0,2% de controles previos, el 27% es posterior y para este año el control simultáneo ha sido el predominante, 72%, lo cual es bastante saludable, aunque en realidad lo que debería crecer es el control previo, ¿no? Ahí es donde debería estar la incidencia. Pero bueno, el cálculo, como les decía, de esta extrapolación que hace la Contraloría General para este año es de 24.268 millones de soles. Ojo, no son 24 millones de soles, no son 24.000 soles, son 24.268 millones de soles. ¿De acuerdo? Eh, y esto significa aproximadamente el 12,7% del presupuesto general, del presupuesto del gasto público para el año 2023. Y en el estudio de evolución del gasto, pues implica un aumento en la proporción también del porcentaje de pérdidas por corrupción que se dan en nuestro país cada año, ¿no? Estos son los montos que, como ustedes están viendo, en el 2019 se calcularon 23.000 millones, en el 20, 22.000, y así sucesivamente, ¿no? Los últimos años ha sido sostenido este cálculo. Yo tengo mis dudas sobre los montos que señala la Contraloría, porque ya han visto el modo de cálculo básicamente se basa en el monto identificado en cada acción de control por los auditores, ¿no? En estos controles posteriores que hacen simultáneos o posteriores, pero principalmente los controles posteriores, que son los que hace la Contraloría. Yo tengo mis dudas sobre si ese es un monto válido para referenciar el daño general que se hace al presupuesto público, ¿no? Creo que eso es muy dudoso, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso,
son cifras, ¿no? Son cifras que están ahí y que buscan de alguna manera darle una realidad a lo que todos sabemos, ¿no? Que la corrupción genera daños. La Contraloría, al menos, yo valoro eso, que tenga un esfuerzo por tratar de calcular cuánto es ese daño. Otra cosa ya es que el cálculo sea correcto, ¿no? En términos generales. Pero bueno, al margen de eso, como digo, este, toda esta situación que estamos viendo y a partir de los conceptos que dimos en la primera parte, nos pueden permitir, digamos, ratificar o afirmar con bases sólidas de que la corrupción es un problema, ¿no? Tenemos un problema en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, es un problema que merece una atención y que, como digo, la tiene. Muy bien, entonces este problema requiere una atención, ¿no? Requiere el establecimiento de políticas públicas para atenderlo. Entonces, ¿qué podríamos decir sobre esto? Sobre la forma de atención de este problema público. Bueno, el Estado, desde hace 20, 30 años, sobre todo, no digo 20, 30 años solamente, ¿no? Pero particularmente a partir de que el tema de corrupción ha tomado, digamos, un cuerpo específico dentro de la discusión de nuestra sociedad, que estoy hablando del fenómeno post-Fujimori, ¿no? A partir de los Vladivideos en adelante, la lucha contra la corrupción, la estrategia de lucha de la corrupción tomó un cuerpo específico, ¿no? Tuvo un lugar propio en la discusión de las políticas públicas nacionales. Y entonces, a partir de ahí, nosotros podemos encontrar una serie de agencias públicas que se han ocupado de este tema. A nivel de la administración pública, por ejemplo, se creó una Procuraduría Pública Anticorrupción. Luego, con el tiempo, también se ha creado una división de la policía, ¿no? Tenemos la DIRCOCOR, la DIVIAC también. A nivel de la SBS tenemos la UIF, ¿no? Que son todas, como digo, agencias públicas orientadas a detectar y a responder frente a los fenómenos de la corrupción y de la corrupción vinculada con crimen organizado también, ¿no? A nivel de la Contraloría General de la República, bueno, ya sabemos que está la OSI, los OSIs de cada entidad, y adicionalmente la Contraloría General de la República ha tenido pues estos vaivenes con su facultad sancionadora, ¿no? Que ha ido tratando de obtener a lo largo de estos años. Yo personalmente lo digo con mucho respeto, creo que no tiene sentido esto. No estoy yo de acuerdo con que la Contraloría tenga una facultad sancionadora. Ya suficiente trabajo tienen con la facultad de control, con ser el órgano rector del Sistema Nacional de Control, deberían dedicarse exclusivamente a eso, pero, en fin, ha estado pugnando la Contraloría por tener esta facultad sancionadora desde hace tiempo, ¿no? Como digo, con vaivenes por parte del Tribunal Constitucional principalmente. Luego, a nivel del Ministerio Público, no solamente tenemos fiscales que se encarguen de la lucha contra el delito, sino que dentro de la fiscalía se ha creado, ¿no? Una especialidad que vienen a ser las fiscalías anticorrupción, y no contentos con eso todavía, se han creado equipos especiales, ¿no? Para atender determinados casos específicos de especial trascendencia. En el caso del Poder Judicial, pues de modo similar, también se ha creado el Sistema Nacional Especializado de Lucha contra la Corrupción, y recientemente, bueno, no tan recientemente, pero tiene poco tiempo, se ha creado ya una Corte Superior Nacional de Justicia Especializada que se encarga también de todos los casos de criminalidad organizada y corrupción de funcionarios, ¿no? Entonces, y aparte, ¿no? O sea, sin perjuicio de eso, tenemos acuerdos interinstitucionales a nivel de todas estas instituciones que estamos viendo en la diapositiva. Entonces, ¿realmente hay una estrategia reactiva? Sí la hay. Las entidades públicas, los organismos del Estado se han organizado para responder al fenómeno de la corrupción, tal como lo hemos estudiado, sí, ¿no? Y aquí lo estamos viendo en un resumen, además, muy breve de todas estas agencias públicas orientadas a la lucha contra la corrupción. Ahora, frente a esto, también podríamos tener una mirada preventiva, ¿no? Que privilegie los componentes que contribuyen a generar comportamientos éticos, ¿no? A través de procesos de reflexión y formación, reformas en el sistema de gestión, cambios normativos, establecimiento de mecanismos institucionales que enfrenten la corrupción, pero antes de que aparezca, ¿sí? Porque todas las agencias que hemos visto responden al fenómeno de la corrupción cuando ya el fenómeno de la corrupción se produjo, cuando el hecho corrupto se produjo. La mirada preventiva busca que
la respuesta institucional esté organizada antes de que el hecho se produzca, de buscar prevenir, literalmente, ¿no? Una prevención de carácter primaria. Entonces, para ello se han dado un montón de, digamos, esfuerzos a nivel institucional. Ya desde el 2001 con la Iniciativa Nacional Anticorrupción y así sucesivamente. Aquí les digo, les dejo la diapositiva para que ustedes la puedan mirar. Esto lo he sacado además de la Política Nacional Anticorrupción, o sea que ahí la pueden encontrar también seguramente, ¿de acuerdo? Entonces, están allí, digamos, toda la evolución, toda la historia de los últimos 20 años al menos en relación con estos esfuerzos que les venía a contar, ¿no? Pero en esta materia, el documento que vamos a analizar ahora es el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, el Decreto Supremo 44-2018 PCM, ¿no? Este documento es un documento integrador de todas estas propuestas que acabamos de analizar, que vienen desde el 2001 hacia adelante, ¿no? Y lo que busca también es priorizar y calendarizar determinadas actividades, determinados objetivos que se tienen que dar en determinados plazos en el país. Es decir, ya aquí el enfoque, como les decía, es un enfoque de política pública, de estrategia, de planificación, ¿no es cierto? Ya es un plan nacional que no es solamente un conjunto de principios para luchar contra la corrupción, sino que es un plan estatal para atender a un problema público, ¿de acuerdo? Entonces, este plan tiene dos líneas de acción, ¿no? Una primera línea de acción que tiene que ver con cuestiones vinculadas con la actividad de gobiernos regionales y de gobiernos locales, ¿de acuerdo? En el plan subnacional. Y eso tiene que ver con, digamos, medidas o acciones específicas que se tienen que dar en ese ámbito, ¿no? Lo que nos interesa más es esta segunda línea, la línea de prevención, que es la que establece la política nacional. Aquí, este, como también este documento menciona, ¿no? Los dos ejes que podemos encontrar en una estrategia anticorrupción, ¿no? Una estrategia puramente preventiva y una estrategia reactiva, o como le llama acá, una estrategia de sanción, ¿no? Entonces, aquí establece algunos lineamientos, ¿no? Por ejemplo, implementar estructuras organizacionales y entornos laborales que permitan desarrollar una institucionalidad sólida, un servicio civil basado en meritocracia, igualdad de oportunidades, ¿no? Todo el aspecto humano, del talento humano de las instituciones, mecanismos de control interno y también incorporar a la ciudadanía como instrumento de control, ¿no? Eh, entonces, este plan de prevención y sanción tiene dos niveles, ¿no? Un nivel de alcance nacional que involucra a las entidades que se encargan de prevenir directamente la corrupción, como son el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, ¿no? Todas son agencias de persecución del delito, entonces este plan se dirige a estas instituciones, pero hay un segundo nivel que abarca a todas las instituciones, a todas las entidades públicas a nivel nacional. Es decir, si este plan, esta política pública nacional de lucha contra la corrupción no está pensada solamente en la fiscalía, en el poder judicial, en la policía, no, que es lo que tradicionalmente hemos entendido por lucha contra la corrupción, y además en un nivel reactivo, sino que la importancia de este plan es que ya incorpora a todas las entidades públicas y a la ciudadanía también, y les llama, les invoca a implementar modelos de prevención, filtros de procesos propios de la actividad que realizan, políticas orientadas a garantizar la transparencia y rendición de cuentas, así como mecanismos de control y supervisión, ¿no? Referenciándose directamente en las buenas prácticas corporativas alineadas a los modelos de prevención que están establecidos en nuestra legislación con la ley 3424 y a nivel de estándares internacionales con el ISO 37001. Y a las entidades públicas les invoca al establecimiento de modelos de integridad, ¿no? Luego vamos a volver sobre esto, ¿sí? Porque lo interesante de esta política, de este documento, es que no habla de modelos de prevención en el ámbito público, sino que habla de modelos de integridad,
acuerdo? Entonces, este segundo ámbito, este segundo alcance que tiene el plan, que está dirigido a todas las entidades públicas, es el que me interesa desarrollar, porque ya el tema de las entidades directamente vinculadas con la persecución del delito, lo conocemos y ya lo hemos visto, y eso tiene su propia regulación, y como ustedes mencionaban aquí, hay cuestiones que tienen que ver con regulación, recientes modificaciones que se están haciendo a las leyes, políticas que se están dando desde hace algún tiempo, por ejemplo, con el Código Procesal Penal, que ya tiene 20 años, ¿no? Que está cumpliendo este año 20 años, los proyectos de modificación del Código Penal, incorporación de nuevos delitos, en fin, ¿no? Idas y venidas en relación con la persecución penal propiamente dicha. Pero este segundo ámbito tiene que ver propiamente con la actividad de las entidades públicas a nivel nacional y cómo estas entidades están incorporadas ahora en la prevención y sanción de la corrupción. ¿De acuerdo? Entonces, en este aspecto, en el aspecto de la prevención, el documento que estamos analizando desarrolla tres conceptos, ¿no? Tres componentes. Enfoques, ejes y objetivos. Son las tres cosas que se trabajan, que se desarrollan en este plan. Los enfoques, como ya lo hemos visto, son dos. O previenes o reaccionas, ¿no? Preventivo y reactivo. Los ejes que se han identificado, ojo, estos ejes salen del estudio, como les digo, de todos los documentos que se vienen estudiando desde hace 20 años y que nos dicen más o menos por dónde tenemos que estructurar nuestra política de prevención y sanción de la corrupción. Entonces, esos ejes son tres. La capacidad de prevención del Estado frente a los actos de corrupción, la identificación y gestión de riesgos y la capacidad sancionadora del Estado. ¿De acuerdo? Y los objetivos que se plantean en relación con esos ejes son diversos. Entonces, en cuanto a los enfoques, al enfoque de prevención, que es el que nos interesa aquí, uno de los ejes centrales es la identificación y gestión de riesgos, como lo acabamos de ver. ¿Y cuáles son los objetivos en la identificación y gestión de riesgos? Fortalecer los mecanismos de gestión de denuncias, impulsar la carrera pública meritocrática, garantizar la integridad de las contrataciones y fortalecer la gestión de riesgos al interior de cada entidad pública para el combate de la corrupción. Este objetivo 2.4 es importantísimo tenerlo presente, porque fíjense cómo dentro de la idea de prevención, dentro del eje de identificación y gestión de riesgos, lo que nos interesa es fortalecer la gestión del riesgo al interior de cada entidad. Esa es la lógica de este documento. En general, se identifican 69 acciones en 4 áreas prioritarias, ¿no? Eh, Ahí están las acciones, en fin. Y a mí la que me interesa poner de relieve aquí es esta de acá. En el objetivo específico 2.4, fortalecer la gestión de riesgos al interior de cada entidad. La acción 48 dice desarrollar una metodología específica de identificación y gestión de riesgos de corrupción que incluye actividades de mapeo y evaluación adaptadas para apoyar a las entidades gubernamentales en sus esfuerzos por implementar controles para prevenir, detectar y responder eficazmente la corrupción. ¿Sí? Fíjense cómo el documento pasa de estrategias, ¿no? De ejes y de estrategias y ejes, pasa a objetivos. Y aquí es donde surge esta propuesta del plan sobre el modelo de integridad pública. Ahí también tienen un videíto institucional para que puedan conocerlo de manera genérica, ¿no? El modelo de integridad, si es que todo esto que estamos conversando no termina de explicarlo, ¿no? Eh, Podemos también discutir y analizar la idea de por qué digamos, este documento habla de integridad, ¿no? ¿Por qué se llama Política Nacional de Integridad y por qué no se llama Política Nacional de Prevención de la Corrupción? ¿De acuerdo? Como les digo, ya no te queda tiempo para entrar a los videos, pero podríamos problematizar qué cosa es la integridad y cómo se entiende la integridad desde un punto de vista de la ética, de la moral, ¿no? De la filosofía en general. Pero podríamos decir que el documento entiende que el concepto de integridad es más amplio que el concepto de corrupción o de lucha contra la corrupción o de actitud de lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque la integridad, en términos filosóficos, implica una
rigurosidad, un respeto, digamos, por lo que pienso con lo que hago, ¿no? Y eso no solamente guarda o tiene relación o se relaciona con nuestra actitud de honestidad o nuestra actitud de respeto por nuestros deberes funcionales que tienen que ver con la corrupción, con la lucha contra la corrupción, sino que en general, por ejemplo, una política de integridad podría incorporar fácilmente, si es que, ¿no? Si el concepto de integridad fuese adecuadamente manejado, podría incorporar, por ejemplo, políticas de prevención del acoso, del acoso laboral o del acoso sexual. Podría incorporar otro tipo de políticas vinculadas con la deshonestidad de los funcionarios. O podría, por ejemplo, incorporar políticas que tengan que ver con el rendimiento de los trabajadores en función, obviamente, no de cuestiones propiamente laborales, sino de cuestiones actitudinales o de lealtad del cumplimiento de la función por parte de los servidores públicos. Entonces, eh, este concepto de integridad, como les digo, va un poco más allá, o sea, trata de evidenciar, creo yo, esa es la idea de este plan, de que la lucha contra la corrupción es uno de los componentes, una de las actitudes que debe tener el funcionario en el desarrollo de sus funciones, ¿no? Y finalmente, en la tabla 11 de esta Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, se propone o se establece un modelo de integridad, ¿no? Basado en estos ocho, eran nueve, eran ocho, sí, acá está, pues, acá está el nueve. En estos nueve componentes: compromiso de la alta dirección, gestión de riesgos, políticas de integridad, transparencia de datos, control interno, externo, comunicación y capacitación, canal de denuncias, supervisión y monitoreo del modelo de integridad y el establecimiento de un encargado del modelo de integridad, que es este oficial de cumplimiento, ¿no? Oficial de integridad, como se le llama, ¿no? En las instituciones públicas. Eh, como les digo, eh, lo que más tensión genera cuando se habla de un modelo de integridad es esa, ¿no? Es que se haya escogido el término integridad para poder establecer este plan. Pero desde mi perspectiva, lo que, insisto, pretende esta política pública es señalarle al funcionario de la administración pública, al servidor común y corriente, uno, que la lucha contra la corrupción no es un asunto que solamente le competa al Poder Judicial, al Ministerio Público y a los demás agentes de persecución del delito, sino que le compete a cada funcionario, a cada servidor, a cada dependiente de las administraciones públicas, ¿no? Estamos dentro del modelo de prevención. Uno. Dos, que esa mirada preventiva exige que el servidor, el funcionario, tenga una determinada actitud frente al cumplimiento de sus deberes, que no solamente se basa en una actitud frente a la corrupción, sino que en general busca que el funcionario desarrolle sus funciones con integridad, ¿no? Que sea no solamente un buen ciudadano, sino que sea un buen servidor. O a la inversa, que no solamente sea un buen servidor, sino que también sea un buen ciudadano, ¿no? Esto me parece que es una vocación bastante humanista, bastante positiva por parte de la política. No considero que sea un defecto, una desventaja, sino más bien un punto, como digo, que permita discutir los alcances de estas exigencias que establece el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Con esas ideas, pero a ver más o menos dado un estado situacional de políticas públicas y legislación en materia de corrupción, que era lo que se me había pedido, y de ese modo, pues, plantear, ¿no? Cuál es la estrategia del Estado en el momento actual frente a este fenómeno tan perjudicial para nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor, por la ponencia. En realidad, muy, muy interesante. Por ahí, justamente en el cuadro de preguntas y respuestas, hemos recibido también bastantes personas agradeciéndote, que muy claro, y por la excelente ponencia que has tenido el día de hoy con nosotros. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Justamente,
En primer lugar, pedirle de repente también disculpas a las personas que por temas de tiempo no vamos a poder resolver y absolver todas las preguntas propuestas, pero sí queremos elegir algunas de las preguntas que nos han indicado aquí pues, el día de hoy, ¿no? En primer lugar, teníamos la pregunta de, del señor Oscar Uribe, que nos había indicado que por qué se considera que la corrupción ataca el principio y derecho constitucional de igualdad, porque otorga un beneficio individualizado a quien tiene recursos para pagarlo. Claro, yo creo que justo esa era una de las preguntas que, como les decía, quería conversar luego de plantear estos temas, porque podemos ver que, en efecto, probablemente la persona que tiene dinero para pagar la corrupción, digamos, lo va a poder hacer. Eso va a depender, obviamente, de estos factores culturales que habíamos comentado. Y es un asunto que probablemente, desde el punto de vista de la estrategia y de las políticas que nosotros tengamos, tenga una forma de solucionar, una forma de responder y de atender quizá distinta, ¿no? Porque ¿cómo respondemos, por ejemplo, frente a esta gran corrupción que hemos podido encontrar en el fenómeno de Odebrecht, ¿no? Grandes empresarios con grandes trayectorias, con empresas multimillonarias que finalmente lo que buscan es enriquecerse más y hacer más dinero, ¿no? Ilegalmente con estas prácticas. Esto obedece, por ejemplo, a un problema social de desigualdades, a un problema de falta de recursos, falta de acceso, de oportunidades. No, probablemente el fenómeno responda a otras situaciones desde un punto de vista criminológico, estoy señalando, ¿eh? Eh, ¿No? A su origen, al origen de la situación o de la actividad delictiva de estas personas, que probablemente merezcan una estrategia distinta, ¿no? Y yo creo que la estrategia de carácter reactiva, en ese caso, de carácter punitivista, es correcta. ¿No? Ya estamos viendo que una de las cosas que más se discuten hoy en día es si realmente hemos sido eficientes como Estado en responder adecuadamente a la criminalidad de esta empresa, ¿no? Pero como hemos visto también, el fenómeno de la corrupción no es homogéneo, no solamente se enmarca en los grandes empresarios, ¿no? Sino que también tiene que ver con los actores menos favorecidos. Primero que es un fenómeno que no tiene una frontera en el bolsillo. La pueden cometer los grandes empresarios como los choferes de taxi no sé, las personas con menos capacidad económica o social que ustedes consideren. Pero lo que más debe preocupar, por lo tanto, no es tanto quién la realiza, ¿no? O sea, no digo que no se debe preocupar, digo, ese asunto se atiende de determinada manera, pero lo que más nos debe preocupar es que en realidad el impacto de la corrupción es sobre los más pobres, que eso es un problema que nos obliga también de una manera más importante, creo yo, todavía, a poder solucionar este problema, ¿no? A la persona que tiene dinero, pagar una coima probablemente la están haciendo incluso hasta como una inversión, ¿no? Pero al pobre que paga para tener agua o para tener un servicio, todo esto, sí les genera grandes costos de vida y les genera muchas dificultades. Entonces, es un asunto que, como digo, necesita una atención integral y poder eh, estar conscientes de todos estos aspectos que estoy mencionando y que están estudiados además a nivel internacional por estudios muy válidos que nos pueden dar luces para solucionar el problema, ¿no? Muchas gracias, Héctor. Tenemos una siguiente pregunta, bueno, tiene dos consultas por absolver. La primera es si considera que las políticas públicas son el eje fundamental para poder erradicar la corrupción en nuestro país. Y a través de esa misma pregunta también se genera otra, la cual es si es que las políticas deberían pasar por un análisis de impacto también, porque muchas veces las políticas solamente quedan de manera declarativa y casi nunca se implementan. ¿Cómo nos podrías comentar eso, Héctor? Sí, sí, es que yo creo que eso es muy importante, porque no serviría de nada solamente plantear un plan que esté en un papel, ¿no? O sea, yo creo que eso sí sería, contribuiría más al desinterés que, digamos, se tiene por plantear políticas serias. Eso lo hemos discutido mucho, por ejemplo, con los funcionarios, con distintos oficiales de integridad con los que nos hemos reunido justamente a través del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos,
porque hemos conversado, ¿no?, sobre estas materias con los oficiales y lo que principalmente les preocupaba a ellos era que este plan no sea solamente un documento que genere más burocracia, que genere más papel, ¿no? Que nos obligue a cada fin de mes, cada fin de año, a entregar reportes, entregar cifras, entregar datos, pero que al final esos datos, esas cifras, esos reportes no sean leídos por nadie, no sepamos a dónde fueron, no sepamos quién los lee, quién los tramita y hasta dónde sirven para realmente contribuir a la mejora de las instituciones, ¿no?, y a la solución del problema. Eh, yo creo, al menos esto se ve, que a través de la Secretaría de Integridad de la PCM se está haciendo un esfuerzo serio en sistematizar toda esta información, se está haciendo un esfuerzo serio en institucionalizar los programas de prevención, esfuerzos como este, como el del Centro de Estudios, que buscan la capacitación constante de los funcionarios, difundir, ¿no?, esta lógica de esta estrategia y al final de cuentas, yo creo que no solamente depende, obviamente, de la exigibilidad que diga una norma, sino sobre todo de la conciencia que tome cada uno de nosotros en tomarse en serio esta mirada preventiva, ¿no? Entonces, eh, sí, hay mucho y tiene mucho que ver la cuestión institucional de una política que se haga seriamente, que se planifique, pero también que todos los que participamos de ella, porque en este caso, como repito, no hay nadie excluido. Todos acá están invitados a la fiesta. Todos forman parte de la prevención. Ya no pueden, ya no somos el ciudadano o el funcionario que está mirando desde la tele, ¿no?, qué hace la fiscalía o qué hace la policía para luchar contra la corrupción. Este plan los llama a todos. Nos llama a todos a formar parte de la estrategia. Entonces, eso también es bien importante que todos lo interioricemos y participemos activamente de este plan. Muchas gracias, Héctor. Siguiente pregunta. Queríamos saber, en este caso, cómo se puede evaluar la efectividad o cómo usted percibe la efectividad de las leyes anticorrupción que existen vigentes en el Perú y dónde cree que existen mayores desafíos de la implementación de las mismas, ¿no? Ya, bueno, como han visto, la estrategia de lucha contra la corrupción es muy amplia, ¿no? Tiene muchas variables, podemos analizarlas por niveles, ¿no? En el nivel reactivo y en el nivel preventivo. En el nivel reactivo, pues hay muchos índices, ¿no? Podríamos analizar, por ejemplo, bueno, la Contraloría hace su cálculo, como le hemos dado una mirada así muy rapidita. Hace su cálculo y mira su eficiencia. Ahí, por ejemplo, esto es un poco ambiguo. O sea, a mí siempre me genera problemas, me genera problemas de decirlo, porque siempre yo digo, la Contraloría me está diciendo que estamos perdiendo 24.000 millones de soles al año los últimos 5 años. O sea, ya hemos superado los 100.000 millones de soles. Ojo, no son, repito, no son 100 millones ni 100.000 soles, son 100.000 millones de soles. Es un presupuesto general de la República en 5 años. Entonces, como digo, a mí me hace ruido esto porque la Contraloría justamente es el ente rector del control a nivel nacional. Entonces, que el propio ente de control, ente rector del control, me diga que estoy perdiendo un presupuesto cada 5 años, me debería llevar a prender las alarmas por todo lado y empezar a hacer una reforma íntegra, ¿no?, del sistema, sobre todo del sistema de control, porque quiere decir que el sistema de control no está siendo tan controlador que digamos, ¿no? Ahí tenemos un índice, ¿no? Ahí tenemos una mirada, un dato dado por la propia Contraloría General de la República. En el ámbito de la persecución penal, sí, yo creo que hay una falencia grande. Por ejemplo, nosotros no tenemos cifras ciertas de cuántos procesos anticorrupción tenemos en el sistema específicamente, cuántos van en giro, ¿no? ¿Cuántos finalizan en investigación preparatoria? ¿Cuántos finalizan en etapa intermedia? ¿Cuántos van a juicio oral? ¿Qué porcentaje de fundabilidad, por decirlo así, tienen las acusaciones presentadas por los fiscales? ¿No? Eh, Recientemente, hace poquito, se ha presentado un proyecto de ley, por ejemplo, que va en esa línea, ¿no? Se dice, es un proyecto de ley muy polémico, tiene muchas deficiencias y cosas que seguramente encierran detrás cuestiones políticas a las que yo no me quiero meter, pero sí también hay cosas que pueden contribuir a hacer estas mediciones, ¿eh? No es del todo malo el asunto. Por ejemplo, dice ese proyecto de ley
que si un fiscal presenta 10 acusaciones que luego terminan en procesos innecesarios, es decir, en absoluciones, ese fiscal se va, ¿no? Lo cual a mí me parece bastante saludable. No sé si sea la cifra 10 o si ese sea el modo de medir correcto, pero yo creo que sí se debe establecer un modo para medir eso, porque no es posible que en los procesos judiciales los funcionarios estén involucrados impunemente y nadie responda por eso. Ni la Contraloría ni la Fiscalía nos digan o respondan a cuando hacen investigaciones o denuncias penales o procesos judiciales que a veces duran años y que al final son absolutamente innecesarios y no llevan a nada. Entonces, como digo, ahí hay muchas falencias porque no tenemos esos índices para controlar la actividad de las agencias reactivas frente al delito. En el ámbito de la fase preventiva, de la que me he ocupado un poquito más hoy día, creo que hay un índice de transparencia, un índice digamos, de implementación de los modelos de integridad, ¿no? Lo está desarrollando la Secretaría Técnica de la PCM y que se basa básicamente digamos, ciertos documentos, en una primera fase en ciertos documentos, en la existencia de ciertos informes, eh, de ciertas bases, ¿no? Que se tienen que tener para poder dar el índice, para poder cumplir con el índice. Pero yo creo que eso es una fase inicial, al menos eso es lo que dice la Secretaría. Luego, lo que ya se va a exigir son determinados resultados, ¿no? Entonces, ojalá que eso se cumpla y que estos índices puedan permitir que las entidades estén en una, digamos, en una observación permanente y en una suerte de competencia sana, ¿no? Porque obviamente todas las entidades, todos los funcionarios, los responsables de una entidad, van a querer que su entidad esté en los índices más altos, ¿no? De transparencia, de integridad, de lucha contra la corrupción. Entonces van a querer cumplir con esos índices de mejor manera. Yo creo que eso debería ir de la mano con incentivos. Puede ser, por ejemplo, un día de vacaciones, un día más de vacaciones al año, o puede ser un aumento, un bono especial de productividad. O sea, hay tantas cosas con las que se puede fomentar, porque no todo es persecución, también la prevención implica incentivo y eso creo que está faltando en la política pública de lucha contra la corrupción. Pero bueno, como digo, es una política que es relativamente novedosa, como hemos visto, está recién en implementación, hay que darle su tiempo, pero otra vez creo que sí es bueno hacerle seguimiento y que tengamos índices claros para que no quede en el papel, ¿no? Gracias, Héctor. Tenemos una última pregunta. Nuevamente pedimos las disculpas del caso a quienes no hemos podido llegar a absolver todas las preguntas en este espacio, ¿no? Tenemos una consulta más, ya más enfocada en el ámbito también un poco local y regional. Nos dicen que es imprescindible que las políticas locales se alineen estrictamente con las directrices de la política nacional, considerando que a menudo enfrentan realidades distintas. Sí, yo creo que esa es una, digamos, una particularidad, ¿no? O sea, las políticas públicas nacionales nos establecen grandes líneas, ¿no? Grandes líneas. Por eso es que también se busca que sean, digamos, de alguna forma generales, ¿no? Sobre todo cuando tiene que ver con temas de interacción entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales. Como les digo, probablemente un experto en gestión pública tendría ejemplos más precisos de lo que yo puedo decir desde mi perspectiva, como les digo, como abogado penalista, ¿no? Yo hablo de estos temas de administración pública por mi experiencia como funcionario, como servidor público, pero no soy un experto en gestión pública. Pero sí le podría decir que, digamos, la idea es que haya una articulación, ¿no? Que las políticas a nivel local no queden, digamos, sin una conexión con una política general. Si hay limitaciones al interior o en la realidad de cada localidad, de cada municipalidad o cada gobierno regional, por distintas razones, por distintas particularidades, ¿no? Este asunto, por ejemplo, del oficial de cumplimiento o del oficial de integridad, ¿no? Se sugiere que sea un funcionario de dedicación exclusiva, ¿no? Esa es más o menos la idea. Pero puede ser que por el tamaño de la institución, ¿no? Tal, pues sea alguien que no tenga esa dedicación, sino que comparta con sus propias actividades.
se sugiere que sea una persona que está vinculado o que, o que pertenezca a la alta dirección, ¿no? O que tenga directo apoyo de la alta dirección. Pero podría ocurrir, como digo, por el tamaño, por las dimensiones, por las particularidades de cada entidad, este, que esto no necesariamente se cumpla. Ok, pero será el contexto lo que justifique, ¿no? Esas decisiones, siempre y cuando no se contrapongan, no se contravengan los lineamientos generales de una política, no se la derogue en la práctica, ¿no? Por algún tipo de variante que se quiera instaurar a nivel local, pues yo creo que esto sería plenamente posible. Pero repito, aquí ya mis limitaciones en manejo de gestión pública me limitan a responder algo más sobre el tema. Eh, Muchas gracias, Héctor, por las preguntas absueltas, por la ponencia del día de hoy. Bueno, somos 1000 participantes en la sala que agradecen, por supuesto, la excelente ponencia que has dado el día de hoy. Esperamos contar con tu presencia quizás en otra oportunidad. Saludo de antemano como un gran amigo y gran docente del programa de especialización, por supuesto, que hemos llevado ya durante 2 años seguidos. Quiero mencionar también que justamente por el chat estamos enviando un link de WhatsApp para que puedan integrarse y por ese medio poder enviar toda la información referente a las próximas ediciones de los jueves de integridad con las próximas conferencias, así como también, por supuesto, las PPTs que han sido muy solicitadas el día de hoy, las PPTs del ponente que están siendo muy solicitadas y se las vamos a enviar también por ahí. Con esto nada más decirles que esperemos verlo en una próxima oportunidad, el próximo jueves 5 de septiembre, que se hablará, por supuesto, del tema del modelo de integridad, los avances y los desafíos que hay con ello. Sin más, despedirme, Héctor, y muchas gracias por el día de hoy. Que tengan buenas tardes. Gracias, Doménico. Ahí te estoy pasando el PPT. Un abrazo. Gracias a todos por su participación. Ha sido un privilegio, de verdad, estar aquí. Gracias. Gracias y buenas tardes.